Yo le bendiga, amados hermanos. Este es tu programa Discipulado de Gracia y por aquí quien te habla es tu hermano y servidor Francisco Rivero. Hoy, una vez más, aquí está mi hermano Miguel también que nos acompaña, nuestro hermano John. Y bueno, estamos aquí gozosos por estar una vez más con ustedes y seguir con este maravilloso estudio como lo es el estudio de la carta a los romanos. Esperamos que estén bien, que el Señor esté ayudándolos, que el Señor los haya estado guardando en todo lo que va de la semana, que ustedes también hayan estado buscando el rostro del Señor, orando y leyendo su palabra. Espero se encuentren con ánimos para seguir en una clase más, en un estudio más, de un capítulo más de esta carta. Ya falta poco, así que les animamos para que sigan adelante y no claudiquen. Lean la carta, repásenla una y otra vez. Y no se olviden también de buscarnos en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Frank. Ahí podrán encontrar las clases o los programas anteriores y repasar todo lo que se ha estado hablando respecto a esta carta, como también otros materiales variados, ¿no? Así que, mis hermanos, aquí estamos una vez más y hoy vamos a ir por el capítulo 13. Así que contentos estamos por eso. Y le damos el paso también a nuestro hermano Miguel, que nos pueda saludar y bueno, vamos a comenzar con esto. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo de su hermano y servidor también, Miguel. Estamos para estar acá ayudándonos, edificándonos los unos con los otros. Y efectivamente es un privilegio enorme que podamos continuar con esta carta. Así que un saludo a todos, hermanos. Así es, también nuestro hermano John está por acá, así que Sí, cuando pueda. el día de hoy va a ser un programa muy importante, igual que todos, porque se va a tocar un tema que, que es para aplicar a nuestras vidas, más allá de teología, más allá de misterios bíblicos, apocalípticos. Hoy vamos a hablar un tema que se aplica a nuestro diario vivir y más que todo aquí en Venezuela, en Estados Unidos, donde hay problemas con la migración. En Venezuela, por ejemplo, que tenemos problemas con el gobierno, cambios de gobierno. Y muchos se preguntarán, Pablo el apóstol en esta carta, en este capítulo que vamos a tocar hoy, dice que nos sometamos a las leyes porque los reinos han sido establecidos por Dios y ellos son servidores de Dios. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos someternos a ellos? Entonces, el tema de hoy es muy importante, así que quisiéramos que, por favor, hermanos, sean como los de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos corroboraban todo. Así que, por favor, Biblia en mano, su papel y nota o su teléfono, como usted quiera, pero presta atención y vamos a empezar a desglosar este capítulo. No sé si el hermano Miguel o Fran van a dar algo sobre lo que ya hemos hablado del 12 para establecer fundamento sobre el tema. Ah, sí, claro que sí, hermano John. Pues bueno, el hermano Pablo, nuestro hermano el apóstol Pablo, está hablando y dijimos que después del capítulo 11 que era un argumento sólido, ¿no? El capítulo 9 al 11 era un argumento en específico, puntual, sobre algo. Él comienza a hablar luego de lo que es nuestro culto racional, ¿no? Y de cómo transformarnos en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Todo lo que se dice después es lo que el apóstol espera que una vida transformada muestre, ¿no? Todo lo que se dice después, el amor al prójimo, el ayudar y servir conforme a la medida de la fe, como lo dice en el capítulo 12, usar los dones para la edificación de los hermanos, hacer las cosas siempre con amor. Todo esto que se dice es la manera de mostrar una mente que se va transformando, que se va renovando, una mente que ha creído en Cristo y que no va a seguir las pisadas que se seguirían normalmente conforme a la corriente de este mundo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos leyendo en el capítulo 12, lo que vamos a leer hoy también en el capítulo 13, tiene que ver con eso. El cristianismo, amados hermanos, no es algo que se queda encapsulado únicamente a la reunión de domingo o miércoles, ¿no? Como hacen algunas iglesias, no está encapsulado a eso, no es simplemente ir al servicio el día domingo y entre semana, algún día de la semana para recibir algún tipo de adoctrinamiento, de enseñanza y se acabó. No, el cristianismo no queda ahí. El cristianismo, la vida renovada, la vida cambiada por Cristo, tiene que afectar todas las áreas de, valga la redundancia, de nuestra vida. Y por ende, eso va a afectar o tiene que afectar todas las áreas de la sociedad. Hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde haya humanidad, hasta ahí tiene que llegar el alcance de esa transformación que comienza desde el corazón, mi hermano Miguel. Correcto. Y también cabe hacer este pequeño recordatorio, ¿no? Venimos de ver ese apóstol Pablo que empieza a hablar de esa gran misericordia que Dios ha tenido
Y lo que nuestro hermano Fran ha dicho, efectivamente, viene siendo la respuesta esperada de todo aquel que ha gozado esa misericordia de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo nos pide que nos comportemos, que nos renovemos, que no nos adaptemos a este mundo, lo que nos está diciendo es que seamos cristianos, aprendamos a vivir con los valores del reino de Dios. Y precisamente es lo que Pablo empieza a abordar en el capítulo 12 y ahora en el capítulo 13 él continúa hilando ese mismo pensamiento. Él no se despega de allí, porque cuando termina en el capítulo 12, el último versículo, para hacer un pequeño recordatorio, Pablo dice en el versículo 21 del capítulo 12, no dejen que el mal lo venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y bueno, en nuestra Biblia aparece un punto, ¿no? Y termina el capítulo y empieza el capítulo 3. Pero la idea continúa, porque ya Pablo nos ha instado a que nosotros debemos de vencer el mal a través de qué? ¿O por medio de qué? Por medio del amor. Entonces empieza el capítulo 13, que por supuesto tiene un contexto histórico, cultural, político de su época que nosotros debemos de considerar en nuestros tiempos para poder entender lo que Pablo les insta, o sea, qué implicaciones tiene instarles a someterse a las autoridades. Y como dijo nuestro hermano John al iniciar esta transmisión, ¿qué, qué significa someterse? ¿Será que nos vamos nosotros a volver controlados por un sistema, por un gobierno, nos va a dictar qué debemos y qué no debemos de hacer en todas las áreas de nuestra vida? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Será que está hablando en términos absolutos o está hablando en términos de eh, ser buenos cristianos? Ahí es donde, por ahí es donde tenemos que empezar. Ser buenos cristianos, reflejar ese amor del cual él ya habló en el capítulo 12, venciendo el mal por a través de ese amor. Y entonces ahora el capítulo 13 que ya vamos a empezar, va a cobrar mucho más sentido de lo que podemos nosotros a simple vista leer. Así que eso quería aportar yo. Adelante, hermano John. Está silenciado, mi hermano John. No, continúe, continúe, hermano Frank. Bueno, entonces comencemos a leer, mi hermano Miguel, mi hermano John. Capítulo 13, estamos en el capítulo 13. Vamos a comenzar este capítulo apenas, así que vamos a ello, ¿no? Sería bueno leerlo en la Reina Valera y después leer otras versiones también. Porque lo más seguro es que los hermanos en su casa tengan la Reina Valera. Full screen. Sí. Eh, bueno, yo tengo aquí la versión. Déjame buscarla. Se puede proyectar también, Fran, si quisieras. Sí, tengo la versión. Es que en las notas no tengo así solo tengo las notas, pues no tengo la versión del pasaje. Versículo 2. Ok. Bueno, vamos a ello. Voy a leer en la NBI por ahora. No tengo Reina Valera a la mano. Dice, el versículo 1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen, esas autoridades que existen, fueron establecidas por Él. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así procederán recibirán castigo, o los que así proceden recibirán castigo. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio para impartir justicia y castigar al culpable, ¿no? O al malhechor. Versículo 5. Así que es necesario que nos sometamos a las autoridades, no solo por temor al castigo, sino también por motivo de conciencia, ¿no? O por razones de conciencia. Versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Versículo 7. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Vamos a leer hasta ese bloque, mi hermano Miguel, así que hasta ese versículo 7 puede seguir. Y ya después, sí, a medida que nos vaya dando el tiempo, vamos leyendo, ¿no? Ese primer bloque, por ejemplo, para empezar, está bien. Adelante, hermano Miguel. Sí, por supuesto. Gracias, hermano Fran. Muy bien. El contexto que estaba aconteciendo, ¿no?
Eh, Contexto sencillo, breve. R- eh, los judíos estaban siendo gobernados por un imperio, el imperio romano, eso es bien sabido. Y nosotros debemos de entender algo. Cuando el pueblo de Israel, antes de ser sometido a ese gobierno, ellos hacían ofrendas, ¿no? Ellos hacían eh, sus diezmos en cuanto a alimento, grano eh, y otras áreas, ¿no? Que se les había exigido a ellos. Entonces, esto lo hacían ¿para qué? Bueno, para el templo del Señor, para que pudieran ser sostenidos los sacerdotes, etcétera. Ahora las cosas habían cambiado, las normas eran totalmente diferentes, ¿no? Ese impuesto que antes se le daba al templo, esa ofrenda, ¿no? Ese diezmo que antes se le otorgaba a Dios, ¿no? Para el uso del templo, ahora quien se lo estaba llevando todo, hermanos, era el Imperio Romano. Y eso nosotros lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque cuando Pablo empieza a hablar de autoridades superiores, sí, efectivamente está hablando del Imperio Romano. Y se lo está diciendo a sus hermanos, tanto griegos, gentiles, como también judíos. Entonces Pablo empezó hablando en el capítulo 12 que leímos de ese amor evidenciado. ¿Y cómo se va a evidenciar? Bueno, siendo buenos ciudadanos, tratando a estas autoridades con el mérito que ellos pues tienen, ¿no? Y en su momento tenían. Así que esto, hermanos, para que nosotros entendamos lo difícil que podría ser para algunos judíos someterse a eso, ¿no? Como que Pablo nos está diciendo hoy que nos sometamos a los que nos están subyugando, cuando en el ambiente lo que se movía era un deseo de libertad, un deseo de quitarse el imperio de encima y poder ellos volver a tener una autonomía como nación. Pero era imposible, ¿no? En esas instancias era imposible. Cuando se escribe esta carta, hermanos, también tenemos nosotros que recordar que es en un periodo previo a esa gran persecución que el emperador Nerón desata en el año 64. Entonces, vean que los tiempos o sea, quienes reciben esta carta, aunque haya sido previo a esa gran persecución que los cristianos iban a tener en el año 64 al 70 en adelante, ¿no? Que continuó por el emperador Nerón, esto les servía para entonces ellos recordar que una mente renovada, una mente que no se adaptaba a la venganza de este mundo, iba a dar fruto de aquellos mártires, de aquellos que, claro que se sometían al gobierno, claro que se sometían a la autoridad, pero, ojo, y a mí me llama mucho la atención esto, dame un segundito, me quiero recordar de esta palabra. Sí, mientras hermano sigue ahí. Sí, sí. Eh, es una carta, ¿verdad?, que va Ese hablando volumen. sobre este tipo de... Bueno, hermano Miguel, si puede seguir adelante. Sí, sí, solo, y termino aquí la idea rápido, gracias, hermano Frank. Está hablando de una subordinación voluntaria, algo que no vaya en contra de los principios que ya Pablo ha establecido, el mérito de la honra, de la gloria, de la adoración más bien, únicamente a Dios, independientemente de quién estuviera en el poder, y aunque el poder mismo quisiera ir en contra de lo que ya Pablo había explicado y les había exhortado a que no adoraran imagen creada bajo el cielo, ni mucho menos a hombre alguno. Obviamente, allí es donde esa voluntad subordinada debía de tomar control, ¿no? Saber hasta dónde llegar. Y por eso decía yo que esto iba a dar fruto de aquellos mártires en su momento también. El someterse, el no buscar la venganza, el no querer contraatacar, el no querer sublevarse, el no querer hacer una revuelta para quitar al emperador de turno. Así que nada más eso quería decir. Y por eso es que Pablo empieza con eso, ¿no? Hay que, sí, tener ese respeto, ¿no? Ese respeto y someterse a esas autoridades. Adelante, hermano. Fran, creo que iba. Oh, mi hermano John, si tienes algo que decir ahí, adelante. Sí, sí. Este tema es bastante complicado de aceptar, porque en especial para las personas que están en Maracaibo, porque yo vengo de allá, yo sé lo que se está viviendo allá, hablo con mis familiares, hablo con mis amigos. Y bien, no es fácil aplicar lo que el apóstol Pablo dice un capítulo antes, en capítulo 12 de Romanos, versículo 14, que dice, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que estaba nuevamente reunida, por eso es que habían muchos conflictos entre judíos y gentiles, porque el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma, luego volvieron otra vez estos judíos y se encuentran después de unos años, ya una iglesia hecha prácticamente,
Y estos judíos habían crecido como iglesia también en Jerusalén, pero ahora esta iglesia se reúne otra vez y los dos tienen costumbres distintas. Y esto es lo que Pablo también está enfrentando en la carta. Los judíos eran perseguidos, los cristianos más adelante iban a ser perseguidos masivamente. Y el apóstol Pablo escribe algo que es difícil de aceptar en ese tiempo. Y por supuesto en este tiempo también, en países como Venezuela, por la situación que se está viviendo, bendecía a los que os persiguen. Y quizás no nos están persiguiendo como los cristianos de antes, y no, no estoy hablando de política, pero si hay una verdad que, que se puede hablar porque todo el mundo sabe que es así, es que cuando usted en el país ve una alcabala o un retén, o sea, ve una patrulla y usted siente miedo, es porque verdaderamente el gobierno no está haciendo la voluntad de Dios. El gobierno no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, ya con usted sentir temor, miedo, con ver una alcabala, un retén de policía o de guardia nacional en la carretera, y usted sienta miedo porque estas personas les pueden quitar lo que usted lleva, siendo usted una persona legal que está haciendo las cosas correctas, y usted como venezolano, porque yo lo viví, siente miedo al ver una patrulla en medio de la carretera, porque siente que el policía le puede hacer daño, siente que el guardia nacional le puede hacer daño, lo puede extorsionar, le puede echar una basura dentro del carro para acusarlo y después quitarle dinero. Ya cuando usted ve al policía, al guardia y siente miedo, ya es una señal de que el gobierno no está actuando bien. Porque Pablo dice, capítulo 13, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor. Y es algo que utilizan los policías, los guardias en Latinoamérica, en especial Venezuela. Utilizan el temor, el miedo. No es igual que en otros países que usted ve un policía y usted se siente seguro. Ahora, aunque ellos no sean dignos, muchos de ellos no son dignos de portar el uniforme y la autoridad siga siendo pagana, siga haciendo lo malo, nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Con tal y estas autoridades no nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso digo que es difícil en este contexto que estamos viviendo aplicar Romanos 12, 14 y bendecir a todas estas personas. Pero es nuestra obligación de hacerlo. Tenemos que bendecir a estas personas. Tenemos que confiar en el Señor y seguir predicando el Evangelio, hermano. Seguir predicando el Evangelio. Pero el tema es bastante delicado, es bastante complicado. Yo sé que es difícil, pero hermano, el llamado es el ser cristiano. Hay que ser cristiano, hay que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando lo maldecían, Él bendecía. Él nos dejó pisada para nosotros seguir sus huellas. Y sea quien tenga el uniforme, quien porte el uniforme, nosotros, como cristianos, debemos comportarnos como tales, con amor, con paciencia, con misericordia, y dejar que Dios haga justicia conforme a su voluntad, porque Él dijo, mía es la justicia, yo daré el pago. Hermano Miguel, hermano Frank, si tienen Amén, algo que amén, hablar amén. también. Sí, así es, totalmente. Es difícil, como decía el hermano John, son mandamientos sumamente difíciles, ¿no? Por lo que se vive, pero no es algo que sea novedoso, o sea, no es algo que a nosotros se nos haga difícil hoy. Era algo que era difícil desde los días de nuestro maestro Jesús, ¿verdad? O sea, desde sus días era complicado el hecho de decir sométanse a las autoridades. Es más, era algo revolucionario decir que se sometieran de buena gana a esas autoridades que los tenían de alguna manera esclavizados, ¿no? Subyugados. Así que es un mandamiento que lo difícil que lo vemos nosotros también lo era para ellos. Pero estamos llamados a eso, ¿no? En el capítulo 12, volviendo atrás, él dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, el cristiano está llamado, como decía cierto hombre, a perdonar lo imperdonable porque a nosotros nos han perdonado lo imperdonable también. O sea, Dios ha hecho una gran misericordia con nosotros. Y nosotros estamos llamados también a imitar esa actitud del mismo Señor, ¿no? Y esto es algo que el mismo maestro lo usó en Mateo 18, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, no? Entonces, el cristiano tiene que estar experimentado en paciencia. Eso es una virtud que necesitamos.
experimentar la paciencia, usar la paciencia, usar la piedad, la misericordia. Y eso no es que vamos a alcahuetear, no es que vamos a apoyar las cosas que están mal, pero sí tenemos que ser misericordiosos y perdonadores en ese sentido, ¿no? Es difícil, claro que sí, hermano. Es difícil y mucho más cuando vemos injusticias cara a cara, ¿no? Cuando vemos que nos hacen cosas que se lo hacen a seres queridos, a personas conocidas, es muy complicado. Pero el cristiano está llamado a eso. El cristiano está llamado a ser perdonador. No alcahueta, hay que denunciar lo que está mal. Y se me viene a la mente cristianos de los primeros siglos que se enfrentaban directamente por escrito a los emperadores, como es el caso de Tertuliano, como fue el caso de Justino Mártir. Ellos hablaban, le enviaban cartas a los emperadores para decirle que se estaban portando mal, que estaban haciendo las cosas mal, que estaban castigando a los cristianos que eran personas decentes, que eran personas inocentes. Pero a los que hacían lo malo, no los castigaban, no los perseguían, pero a ellos sí. Entonces, esto es un problema que, como dijo el mismo Señor en el Evangelio de Juan, al árbol verde siempre le tiran, al árbol bueno siempre le tiran, pero en el seco, ¿verdad? Y nos puso a nosotros como ejemplo, Señor, ¿qué no hará en el seco, no? Entonces, si a nuestro maestro lo persiguieron, si a nuestro maestro las autoridades fueron incompetentes, fueron malvadas con él, con nosotros puede pasar lo mismo. Entonces, Pablo describe una situación aquí donde sería el ideal, ¿no? Porque las autoridades están para eso, para infundir temor al malhechor, al malvado. Ese es el escenario ideal que todos quisiéramos vivir constantemente. Pero sabemos que en un mundo caído como en el que vivimos, esas autoridades que están conformadas por hombres, tanto más pecadores que nosotros, muchas veces van a pifiar y van a hacer las cosas mal. Y nosotros muchas veces vamos a ser lastimosamente afectados por esas pifias, ¿no? Por esos errores del sistema. Voy a leer simplemente un comentario del versículo 1, ¿no? Porque es de suma importancia todo esto que estamos hablando. Y el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Pablo viene, ¿verdad?, exhortándonos con todas estas cosas y comienza a hablarnos también de las autoridades, ¿no? Ya nos habló del amor, ya nos habló del servicio, ¿no? De no vengarnos, pero esto también es parte de la vida cristiana, el someternos a las autoridades. Entonces, debemos decir que nos debemos someter tanto a las autoridades religiosas, eso también hay que tenerlo en cuenta, someternos a nuestros pastores, es un buen contraste. Así como nos sometemos a un pastor cuando éste anda en la verdad, nos sometemos también a las autoridades cuando éstas andan en la verdad. Porque nosotros no estamos para apoyar leyes o mandamientos de hombres que vayan en contra de lo que Dios expresamente demanda de nosotros. Entonces, pero cuando estos van conforme a la verdad, sí tenemos que someternos a ellos. Y esto es algo que el cristiano siempre ha hecho y que lastimosamente en un mundo, como hablamos la vez anterior, un mundo tan individualista como ahorita, cada quien quiere ser su propia autoridad, ¿no? Entonces, sin ningún género de duda, aquí Pablo no está hablando de apoyar o de alcahuetear la tiranía o de alcahuetear la mala gestión de un gobierno. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Tenemos testimonios tempranos de cristianos que se negaron incluso a servir en la milicia por causa de su conciencia, por no contaminar su conciencia, porque sabían las cosas que se hacían en el ejército, ¿no? O en la milicia. Entonces, el cristiano debe apoyar, bendecir o alentar todo aquello que no va contra la palabra de Dios. Nosotros estamos para apoyar, para dar nuestro máximo esfuerzo por aquellas cosas que no contrarian la palabra de Dios. Y por ende también nuestra conciencia, que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cabe aclarar que este Pablo judío sabía que si alguien gobernaba sobre él, eso era por directriz divina. Si alguien está sobre nosotros, como lo dijo el mismo profeta Daniel, como lo diría también John Bunyan estando en la cárcel, es porque Dios así lo ha permitido, ¿no? Y no es que nos contentamos y nos complacemos en lo malo que hacen tiránicamente, pero debemos entender que Dios está permitiendo esto de alguna manera. Entonces, Daniel lo dice en el libro de Daniel, dice, Dios es quien pone y quita a los reyes de la tierra, y todos están en su poder. Entonces, esto es un mandato de relevancia, el someternos, porque teniendo en cuenta que ellos eran judíos, esos judíos que también estaban en parte de Roma, o que eran parte de esa iglesia de Roma que recibía la carta, para ellos era un mandato fuerte el que Pablo les dijera una vez más, sométanse a esas autoridades, ¿no? Quizá los gentiles no lo veían tan difícil, pero para el pueblo judío sí era mucho más difícil, o para la parte judía de esa iglesia era muy difícil. Todo cristiano debe someterse a las autoridades, hasta donde éstas sean galantes de la verdad, la justicia, la equidad y los valores que son los valores del reino de los cielos, ¿no? Del cristianismo. Cuando un gobierno promueve lo que Dios desaprueba,
Ahí es donde la lealtad del creyente debe tomar el sendero angosto, donde la voluntad de Dios es lo que lo guía. Así que estamos llamados a eso. Adelante, mi hermano. Muy bien, perfecto. Quiero aportar algo más también en los versículos 6 en adelante, hasta donde termina la idea, que el segmento que hemos abarcado ahorita, bueno, 6 7, ¿verdad? Pablo dice, por esas mismas razones también paguen impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y deban y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Miren, lo que acaba de decir nuestro hermano Frank, interesante, ¿no? Porque para un gentil, bueno, poco más fácil de someterse a las autoridades, porque ellos no esperaban un reino que iba a ser glorioso nuevamente, ¿no? No estaban a las expectativas de un reino mesiánico. En cambio, los judíos sí. Entonces, lo que Pablo está haciendo al traer este tipo de recomendaciones, ¿no? De instrucciones, es mitigar todo aquello que tuviera relación con una espera de un Mesías político, porque ya el Mesías había venido. Y yo quiero conectar esto, hermanos, con una palabra que dijo el Señor Jesús antes de ser crucificado, al estar frente a Poncio Pilato. Él dice lo siguiente, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 35 y 36, Pilato le dice a Jesús, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué tú estás padeciendo delante de mí? Y vean la interesante respuesta que le da el Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor Jesús siempre afirmó algo en su ministerio, que él no había venido a que le sirvieran, a establecerse como un nuevo emperador, como un nuevo rey. Él había venido a servir. Él había venido a inaugurar un reino, sí, un reino espiritual, que como bien el Señor Jesús dice, no es de este mundo. Y eso, hermanos, cada cristiano lo debe tener bien claro. ¿Por qué? Bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Los gobiernos a través de todos los tiempos han sido raro el que haya sido bueno, pero la mayoría han tenido ahí sus momentos de corrupción, han sido corruptos, muchos de ellos. Y sepan algo, hermanos, toda injusticia, todo bien hacer, todo mal obrar, tendrá su justo juicio al final de los tiempos. Entonces, ¿nosotros qué debemos de pensar? Bueno, andemos como buenos cristianos, porque el llamado de Pablo no es tanto a que nos fijemos si el gobierno está bien o no. El llamado de Pablo es que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios y que tengamos en cuenta algo. Nuestra ciudadanía no está acá. Nosotros vamos de paso en esta vida. Y eso no es escapismo, es una realidad. Nosotros, si bien somos como peregrinos, ¿no? En tierra extraña, un día vamos a habitar en una patria que es celestial y esa también es nuestra esperanza, esa debería ser nuestra esperanza. De hecho, ante un gobierno corrupto, ante autoridades que, como ya dijo nuestro hermano Frank, a lo mejor no son dignas de respeto, como dijo nuestro hermano John también, nosotros debemos de entender que, aunque no lo sean, hermanos, no está en nosotros evaluar si nuestra vida cristiana va a depender si son buenos ellos o no. Nosotros debemos de ser buenos independientemente. Ellos tendrán, como cualquier otra persona, incluyéndonos nosotros, un momento de compadecer delante del trono de Dios. Y allí, hermanos, vamos a tener nosotros los que perseverando en hacer el bien, en alcanzar lo que es bueno, agradable a Dios, tener una recompensa delante de Él, que es el reconocimiento, la adopción final, ¿no? La redención de nuestros cuerpos. Entonces, me llama mucho la atención porque Pablo deja en claro algo, mitiga toda aquella esperanza que pudieran tener los judíos todavía. No, 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 nosotros todavía vamos a esperar a ver si Jesús viene y derrota a este imperio que nos está. No, él ya está diciéndole, ¿saben qué? En esta vida no va a ser eso. Vivamos como cristianos porque hay un reino, ¿sí? Que no es de este mundo, que va a ser eterno, por supuesto. Y allí, hermanos, allí nosotros vamos a vivir plenamente. Que estos pequeños momentos de tribulación no nos hagan retroceder de nuestra fe. Que el gobierno hizo tal X cosa, que las autoridades no se comportaron como debían. Hermanos, nosotros debemos seguir adelante dando
fe de aquel Cristo que compadeció delante de Poncio Pilato y que fue muerto, pero resucitó. Nosotros, al igual que Él, vayamos, hermanos, vayamos. Si nos toca sufrir, si nos toca morir, tengamos la esperanza de que, y la dicha, ¿no? De que vamos a ser partícipes también en ese sentido. Sí, nos toca sufrir por Cristo, obviamente, ¿no? Porque qué difícil sufrir por nuestros errores y esa es una realidad también. Así que quería aportar eso nada más para que lo consideráramos y pudiéramos también estar con eso en mente, ¿no? Adelante, hermano. Hermano John, creo, ¿verdad? Creo que estás muteado, hermano John. Exactamente, exactamente como tú dices, hermano Miguel. No tenemos el mandamiento de observar a ver si ellos son justos o injustos, a ver si nos sometemos. Como dijo Frank, nosotros nos sometemos hasta el punto en que ya una ordenanza que ellos dan nos está desviando de la voluntad de Dios. Pero ejemplos tenemos en la Biblia para someternos a gobiernos que son injustos, que no son del todo buenos, pero que tampoco nos están desviando de la voluntad de Dios. En el tiempo de Cristo, por ejemplo, Poncio Pilato, que era un emperador que le gustaba mucho la sangre. De hecho, en el libro de Lucas aparecen unas personas que le hablan a Cristo y le dicen acerca de unas personas que Pilatos había mezclado su sangre con los sacrificios que ellos estaban haciendo. Y según los historiadores, es porque Pilato era una persona terrorífica, o sea, causaba terror para mantener lo que ellos llamaban la paz romana, la paz en el imperio. Causaban terror innecesario, evitando futuras rebeliones. Un imperio injusto, y nosotros podemos ver que en Mateo capítulo 17, versículo 27, un soldado le pregunta a Simón, oye, ¿tu maestro paga impuestos? Y la respuesta de Simón es clara, sí, sí paga impuestos. Y cuando, de hecho, cuando va a Cristo, Jesús no lo dejó entrar bien en casa cuando ya le preguntó, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Y Pedro le dijo, no, ellos les cobran a los extranjeros, a los súbditos romanos y mucho menos a los hijos de los emperadores, no les cobraban impuestos, pero a los otros pueblos sí le cobraban impuestos. Y Jesús les dice, bueno, para no ofenderlo, porque si ellos por ser romanos o los hijos de los emperadores, los familiares, los cercanos a ellos, no tenían el privilegio de no pagar impuestos porque eran romanos con privilegios, imagínense a Cristo que es el creador del mundo. Imagínense a Jesucristo que es el creador de todo lo que existe. Existe por Él y para Él. Y de Él son todas las cosas. Bueno, Cristo le dice a Pedro, bueno, para no ofenderlo, ve, lanza el anzuelo, abre la boca al primer pez que saca y págale el impuesto mío y el tuyo. En medio de tanta injusticia, el Señor, quien se despoja de su gloria y hecho hombre, nos deja un ejemplo muy claro para que nosotros nos sometamos a las autoridades, no solamente por temor a ellas, sino por reverencia, temor a Cristo, temor a Dios y porque debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso es suficiente para que nosotros cumplamos las leyes y nos mantengamos alegres haciendo estas cosas. Mano Frank, Amén, amén. Y bueno, algo que quiero rescatar, ¿no? Y reitero, desde el capítulo 12 para acá, el apóstol nos está llamando a una renovación de nuestro entendimiento. Estamos hablando que, y lo hemos dicho varias veces a lo largo de estos segmentos de esta carta, que esa iglesia de Roma estaba constituida en su gran mayoría por gente gentil, personas que venían del paganismo. Era necesaria una transformación total en el pensar, ¿no? Y bueno, la palabra arrepentimiento tiene que ver con eso, con un cambio de mente, ¿no? Un cambio de camino, volverse atrás del error. El cristiano debía ser fácilmente distinguible. Y todo lo que dice el apóstol desde el capítulo 12 hasta este capítulo, en los versículos 6 y 7, donde vamos, todo esto es llamando a ese cambio. Todo lo que el apóstol dice, sean amantes del uno del otro. Esa era una sociedad que no tenía amor. Era una sociedad que se deleitaba en ver cómo en el Coliseo y bueno, en los juegos, en las fiestas, para esta época, vamos a hacer esa precisión, porque esto va a salir, ¿verdad? Por la emisora. Para esta época donde se escribe la carta, todavía no estaba el Coliseo romano.
porque ese coliseo se viene a construir en el año 80, 10 años después del 70. Y bien se dice que con lo que agarran del Templo de Jerusalén, construyen ese coliseo romano, ¿no? Pero sí se daban fiestas, se daban celebraciones donde ver gladiadores luchando y todo ese tipo de espectáculo era algo que alegraba a la gente. Ver cómo los esclavos condenados a muerte se mataban el uno al otro era algo que alegraba al romano promedio, ¿no? Entonces era una sociedad que carecía de amor. Y Pablo dice, ámense. Era una sociedad adúltera, era una sociedad mentirosa. Y Pablo dice, sean transparentes, busquen lo bueno, no busquen el bien propio, no se consideren a sí mismos mejores que los demás. Entonces, en un modo de contraste, en negativo, podemos ver que lo que Pablo llama al pueblo de Dios o lo que llama a esos hermanos de esa iglesia a hacer era todo lo que no era esa sociedad helenística y romana. Y es muy lamentable cuando el cristiano no se puede diferenciar de la persona común de a pie, que no lo es. El cristiano debe ser diferente y nada más leamos, repasemos otra vez el capítulo 12 al 13, repasemos todo ese tipo de características. El cristiano debe ser notoriamente visible a las personas de que va en otro caminar, va en otro aire, va en otra dirección. Está renovando su mente, no va caminando por las mismas pisadas que siguen todos. Y esto debe ser conocido en el amor sin fingimiento, en el aborrecer lo malo, en seguir lo bueno, en amarse uno a otros con un amor fraternal, en honrar a las personas, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y todo eso es el capítulo 12. Pero venimos al capítulo 13 y sigue con esa misma intensidad. Sométanse a las autoridades, sean personas que se someten, sean personas obedientes, sean personas sumisas, no pleiteras, no conflictivas, no que no vivan en contienda, que es algo que se recalca una y otra vez en el Nuevo Testamento. A lo establecido por Dios, no se resistan. Si Dios establece algo, no se resistan a ello. Tienen que someterse a eso. Hagan lo bueno. Si hacen lo bueno, tendrán alabanza de las autoridades. Entonces, todo este tipo de mandamientos, de recomendaciones, de exhortaciones, son cosas que para esos hermanos de la iglesia de ese siglo, del siglo I eran elementales para cambiar su modo de vivir, pero que hoy son totalmente aplicables para nosotros en el siglo XXI, 20 siglos después. Cambiar ese modo de vivir. No seamos mentirosos como el resto de personas. No trabajemos en oculto como el resto de personas. Hagamos todas nuestras cosas en claridad. Paguemos a quien le debamos. No quedemos debiendo, no quedemos mal. No hagamos que el nombre de Cristo sea blasfemado por nuestra culpa. Ustedes saben que es muy fácilmente se señala al evangélico. Bien, y eso que es evangélico, ¿no? Es lo que siempre se dice. Vean lo que hizo y eso que es evangélico. Y claro, en un mundo que es postcristiano, que quiere acabar con el cristianismo, que prefiere cualquier otra cosa menos a Cristo, si nosotros damos pie a las malas palabras, al mal testimonio, para que las personas blasfemen de Cristo, bueno, le estamos haciendo el camino mucho más fácil, ¿no? Y estamos haciendo un modo de hacer tropezar a esta sociedad que necesita luz y nosotros muchas veces actuamos como tinieblas, nos comportamos como tinieblas. Entonces, todas estas recomendaciones que da Pablo, y vamos al versículo 7, son cosas que debemos tener en suma estima. No son cosas para desdeñar. Un cristiano que diga, no, pero es que estar observando eso es legalismo. No, no, no. Este cristiano no ha entendido, entonces, no cree en la Biblia. Y lastimosamente muchas enseñanzas a veces llevan al cristiano a una pasividad, a un fideísmo nada más. Es que yo tengo fe, es que yo creo en Dios, como dice mucha gente del vulgo, ¿verdad? Es que yo creo en Dios a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Versículo 7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La honestidad y la integridad del cristiano es algo que desde el inicio fue visto por los gentiles, por las personas, por los incrédulos. Lo veían. Ellos ven, esta gente es diferente. Esta gente se comporta, vive, actúa diferente. Hoy en la iglesia adolecemos muchas veces por esa falta de integridad, de honestidad, de transparencia. Y estos pasajes de Pablo, o de esta carta a los romanos, son totalmente como un rayo que nos ilumina. Lo necesitamos. El pagar, el no defraudar, incluso el no jurar.
hay testimonio de cómo los hermanos de los primeros siglos, que hoy el cristiano jura y perjura sin problema, ¿no? Hay testimonio de cristianos de los primeros siglos que ni siquiera juraban. Y claro, esto es bíblico. El Señor dijo, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra. No, no, no juren por nada. Ustedes tienen que ser de un corte, de una manera que lo que ustedes digan, eso sea en verdad lo que ustedes quieren decir. Que a la hora de hablar, la gente sepa, bueno, si él dijo que no, es porque no tiene. Si él dijo que sí, es porque sí quiere. Pero de manera que cuando nosotros hablemos, nuestras palabras no tengan segundos, terceros o cuartos significados o interpretaciones. Lo que hayamos dicho tiene que ser entendido de una manera, porque el cristiano está llamado a ser una persona íntegra, transparente. Y esto podemos fallar, pero es necesario. Es nuestro camino. Adelante, mi hermano Miguel. Muy bien, sí, correcto. Ahora el versículo 9 dice, después de haber terminado esa idea, ¿no? De que tenemos que cumplir con las exigencias, pagar a todos, no deber a nadie, dice el apóstol Pablo, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Pablo viene y cita los mandamientos, ¿no? Pero resume algo ahí. Y es que la manera en cómo ellos no van a defraudar como ciudadanos es a través de ese amor, ¿no? O sea, ¿cómo se evidencia el amor? Pero por qué pone esos 5 mandamientos? Bueno, porque el que ama no va a incurrir en ninguno de ellos. El que ama a su prójimo no ha de incurrir en ninguno de esos mandamientos, ¿no? No robarás. Si amo, no voy a robar y así sucesivamente. Pero también lo otro que nosotros podemos ver aquí es que si eso, hermano, funciona con la ley de Dios, porque Pablo lo va a decir más enseguida, si por amor yo no defraudo estos mandamientos que son de la ley de Dios, hermanos, lo que Pablo les está diciendo, mucho menos van a defraudar a sus conciudadanos, a los que están a la par suya, a las personas a su alrededor, a un imperio como el que está ejerciendo autoridad sobre ustedes. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios están por encima. O sea, el estándar moral por el que todo ser humano se debería de regir es por el de Dios, por el carácter santo de Dios. Y el amor es la base, hermanos. Por eso el Señor Jesús, cuando le preguntan, ¿instaurarás tú el reino? Le dice, no, no les compete a ustedes saber el día ni la hora. Y él aparte también les dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. O sea, él la cumple. ¿De qué manera? Bueno, no agrediendo, no haciendo lo malo, agradando a Dios por sobre todas las cosas. Y hay un pasaje más que se me viene a la mente ahorita y es que cuando el Señor Jesús dice, ¿cómo es que dice? Dice, la ley y los profetas se resumen en algo: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Algo similar va a decir Pablo ahorita. Vean cuando termina ahí en el versículo 9. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús lo dijo también. En esto se resume la ley. El amor no hace mal a otros, versículo 10. Por eso el amor cumple, esto es lo que, a esto es donde queríamos llegar. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y si cumple con las exigencias de la ley de Dios, ha de cumplir también con las exigencias del imperio que está encima de ustedes, que castiga al malhechor, que pone preso al bandido, que debería de castigar con un justo juicio, ¿no? Entonces, prácticamente es lo mismo. Si estas leyes funcionan para con nuestro Dios, con sus exigencias, ¿cuánto no más ha de funcionar para el imperio que está ahí con ustedes? Entonces, amen a los demás. Ese es el camino de Pablo, como en 1 Corintios capítulo 12, 13, cuando les enseña un mejor camino. Que tienen dones, bueno, está bien, utilícenlos como quieran. Pero saben que yo les muestro un mejor camino, dice Pablo, y ese camino era el camino del amor. De esa manera ustedes van a edificar a todos en todo momento. Si estás en la iglesia, has de edificar a la iglesia, sí, has de ser, mire, ¿a cuánto le gusta eso de ser una persona de bien? Una persona que sea de bendición. Hermanos, nosotros, como dice el hermano Frank, no deberíamos de pasar desapercibidos. Deberíamos de ser personas de bien. Deberíamos ser personas de bendición. Que alguien en el trabajo se acerque y hablando, él pueda llegar a esa conclusión y decir, no, 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 yo hablo con cualquier otro.
hablamos de todo y no sale nada bueno, ¿no? Pero cuando me junto con este, las cosas cambian. Hay un consejo, hay un ejemplo. Y prácticamente, hermanos, eso entra ahí mismo, porque nosotros no buscamos defraudar a los demás, no buscamos solamente, bueno, como dice el Señor Jesús, ver la viga en el ojo ajeno y nosotros, perdón, ver la paja en el ojo ajeno y nosotros teniendo la viga. No es eso, hermano. El cristiano no está para ser un juez de este mundo y decir, no, tú sí, tú no, tú sí estás bien, tú no. No, 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 el cristiano está para irradiar ese amor, esa gracia, hermano, y como parte de una sociedad, nuestra responsabilidad es ser agente de bien. Y Pablo es lo que les está diciendo. Vean que ustedes ya pertenecen a un reino que es superior a todos los reinos de la tierra. Compórtense de tal altura, porque este reino tiene estándares morales mucho más altos. Compórtense de tal manera que ustedes puedan ser personas de bien, ser personas que no defrauden. Adelante, hermano John. Estaba silenciado, que no, hermano, yo, ¿no? Sí. No, de acuerdo con lo que está diciendo el hermano, de verdad que me vengo deleitando escuchando al hermano. Quiero repasar en la Reina Valera, 1960, todo lo que hemos hablado. Vamos por el capítulo 13, vamos por el versículo 10, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, sométase a toda autoridad, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No quiere decir que Dios personalmente fue y escogió cada presidente en cada país, cada gobernador, cada alcalde, cada director de parroquia. No, Dios estableció una autoridad, Dios estableció reinos, la forma en que los pueblos deben ser gobernados, estableció leyes, dejó ejemplos, escritos, todo está claro. Entonces, las autoridades que hay en el mundo es porque Dios, así enseñó Dios al hombre. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Lo que hay como autoridad en el mundo, todas estas leyes, estas reglas, Dios mismo nos las enseñó. Por eso dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz en lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Que sea servidor de Dios no quiere decir que todo lo que estén haciendo todos los presidentes del mundo está siendo aprobado por Dios. No. Es servidor de Dios porque está gobernando a las personas. Pero este servidor de Dios, gobernante, sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, sea diputado, sea quien sea, está bajo el ojo de Dios. Dios está mirando sus acciones. Ejemplo, Faraón fue un siervo de Dios. Nabucodonosor fue siervo de Dios. Pero estos dos siervos de Dios fueron juzgados por Dios y fueron castigados por Dios. Entonces, nosotros no podemos pensar, si, bueno, si son malos gobernantes, no me voy a someter. No, usted se somete, usted paga los impuestos, así ellos hagan lo que hagan con el dinero. Ellos le van a rendir cuenta a Dios. Ellos le van a rendir cuenta a Dios. Y un ejemplo entre los gobernantes y nosotros, que sería bueno recalcar también, somos nosotros como padres delante de Dios. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Nosotros somos el gobierno de un hogar y decidimos las cosas en nuestro hogar. Pastoreamos nuestra familia. Pero nosotros vamos a rendir cuenta a Dios por todo lo que le enseñamos a nuestros hijos. Los gobernadores van a rendir cuenta a Dios por cómo están gobernando los pueblos. Por eso hay que hacer, hermano, hay que diferenciar entre ser siervo de Dios porque gobierna un país y ser aprobado por Dios. Ser aprobado por Dios. No todos los gobernantes están siendo aprobados por Dios, pero nosotros debemos someternos a los gobernantes. En el capítulo 13, versículo 9, lo que leí el hermano Miguel, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, estos mandamientos que el apóstol Pablo está dando aquí
estos mandamientos, no son fáciles, pero tampoco son gravosos. O sea, no es fácil nosotros cumplir exactamente con toda la ley de Dios y mirar a estos tipos de gobernantes y no sentir quizás un rencor. Y lo digo porque yo sé que hay muchas personas que han sufrido por los gobernantes, han sufrido por policías, por guardias, por personas del ejército, personas que tienen más autoridad que ellos y se aprovecharon de su autoridad. Y yo sé que hay corazones que están dolidos. Yo sé que hay personas que respiran venganza. Y que ahora Pablo me diga, o nos diga a todos, no, tú debes amar a esas personas. Debes orar por esas personas. Eso no es fácil, hermano. Yo entiendo. Eso no es fácil. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Levantarte del sueño, como dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo yo me visto de estas armas de la luz? ¿Cómo yo me levanto de un sueño, de este sueño carnal? ¿Cómo yo me hago más espiritual? ¿Cómo yo hago lo que el apóstol Pablo aquí está mandando? Me está mandando a subir de nivel espiritual, despertarme del sueño. Él está hablando de una iglesia cristiana. Ya eran de Cristo. Aún, y aunque eran de Cristo, Él les dice, es hora de que despierten del sueño. Y ahora sean luz, que se vistan las armas de luz. ¿Cómo lo hacemos? Hermano, el mismo Pablo, el mismo capítulo nos explica. Llenarnos de amor y no permitir que el rencor, el odio, la venganza entre en nuestros corazones. Que ni una raíz de amargura, hermanos, crezca en nuestros corazones. Aquí no estamos hablando de lo que hablan los falsos profetas, el falso movimiento liberal, que la doble unción, que la triple unción. Mano, el apóstol Pablo está siendo claro. Aquí los niveles espirituales son en amor. El que más ama, ese es el más espiritual. Y no de hecho, no de palabras, como dice Juan, sino de hechos y en verdad. Nosotros tenemos, hermanos, que luchar con nuestro propio corazón, con nuestra mente, llenar nuestra mente, nuestros corazones de buenos pensamientos, de la escritura, tener comunión con Dios y tratar de mirar a las personas como Cristo nos miró a nosotros y como Jesucristo las mira, que pagó por ellos con su propia sangre. Así que, hermano, es hora de que despertemos del sueño y ya dejemos de vivir un evangelio falso, un evangelio de hipocresía, de apariencia, y tratar de ser verdaderamente cristianos. En vez de buscar la triple unción, la cuarta unción, la quinta unción, el ministerio apostólico, el ministerio profético, estar dando adivinanza, adivinarle los secretos a las personas, luchemos por vestirnos de las armas de justicia, de luz, como dice el apóstol Pablo, como hijos de luz. Amén, amén. Bueno, yo creo que ahí ya cerramos, terminamos leyendo eso, ¿no? El versículo 13 y 14, que dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No andemos en eso, amados hermanos, no andemos en eso, evitémoslo. Seamos perpicaces para darnos cuenta cuando estamos cayendo en eso. Sino vístanse o vestidos del Señor y no provean para los deseos de la carne. Ya Pablo ha hablado de los deseos de la carne, en el capítulo 6 7 habla muy claro de eso. Ya aquí ha dado un poco más de contexto metiendo el tema de las borracheras, de las lujurias, de las contiendas. Eso es lo que Pablo está hablando en cuanto se refiere a la carne. No proveamos para esas cosas, para las contiendas, no demos nuestra aprobación para los pleitos, para las divisiones. No echemos más leña al fuego. Y esto empezando, como diría el apóstol Pablo, empezando por la casa de Dios. No hagamos estas cosas dentro de la iglesia de Dios, pero tampoco lo hagamos fuera de ella. O sea, que nuestro modo de vivir sea como vestidos, revestidos del Señor, en donde sea que nos encontremos, en cualquier lugar donde andemos. Así que hasta ahí, mi hermano. Mi No- hermano Nos, Miguel, queda- si nos tiene quedan algo que como 10, decir, nos quedan como 10 minutos, Fran. Nos quedan como 10 minutos. Quisiera aportar algo de este versículo. Ya el hermano Miguel va a aportar también. Capítulo 13
versículo 13, porque quisiera, hermano, yo sé que hay muchas personas bueno, dicen amar a Cristo, que saben que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Conozco personas que dicen Cristo es el camino. Yo me cubro con la sangre de Cristo, he escuchado. Pero cuando llega el viernes y el sábado, ellos dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y la Biblia, no nosotros los evangélicos, no la iglesia, no los predicadores. La Biblia hace un contraste, hace una división muy clara entre la borrachera y el tener a Cristo. Capítulo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Una persona que piense desde ahorita ya, ¿dónde me voy a emborrachar este sábado o este viernes? ¿O con quién voy a beber? ¿O dónde me lo voy a pegar? Como dicen en Maracaibo. Hermano, no estamos juzgando a los de afuera, pero hay personas que creen que están bien con Dios. Porque dicen, no, yo me lo pego, porque esa es la palabra que utilizan para decir cuando están tomando cerveza. Yo me lo pego, pero en mi casa, tranquilo, con mis hijos, con mi familia. Yo no ando bebiendo y en la calle, en discoteca, no. Y Dios sabe, Dios sabe que está borracho. Y los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros debemos cuidarnos mucho de esto. Pablo dice, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y escuche bien, no solamente borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas ni envidia, no en contiendas ni envidia. Y la envidia es algo que se ve, que se vive, hermano, cada día. Personas publicando en TikTok, en Facebook, en Instagram, su vida, sus logros, con la intención de opacar a otros. No estoy diciendo que esté mal que usted publique, ¿no? Pero esas guerras que hay entre primos, entre amigos, entre mujeres, que yo tengo el mejor carro, que yo tengo la mejor casa, que yo tengo el mejor trabajo, que yo uso ropa de marca, que este compra un carro, yo me compro un carro mejor que él. Esa vida en competencia, envidias, contiendas, que no se ve, que no se revela, es como una guerra fría, que se vive en los corazones y en las mentes. Cuídese mucho. Debemos cuidarnos mucho de eso, hermano. Cuidarnos de estar compitiendo en nuestros corazones con nadie, sea por lo que sea. Todo lo que tenemos fue dado por Dios. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, desnudo vinimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que buscan enriquecerse caen en tentación y lazo y codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la envidia tiene que ver con todo esto, hermano. Así que cuidémonos mucho de eso y vistámonos de Cristo mismo. Hermano Miguel, Sí, hermano John, así es. Este, sí, quizás algo más que aportar, nada más quizás hacer una pequeña analogía con eso, ¿no? Yo tengo un comentario aquí breve que se lo voy a leer, es muy, muy breve, pero el pueblo judío esperaba la llegada de un día de juicio. Y cuando utiliza la palabra vistámonos, muchos escritores judíos podían hablar de ser vestidos con el espíritu o las virtudes. Y eso es probablemente a lo que Pablo está haciendo alusión. Armas, pero no armas para una contienda real, no una guerra con armas, sino que muchos esperaban una batalla en un fin donde esa guerra simbolizaba las pasiones del cuerpo contra y las ideologías falsas contra las virtudes. Así que probablemente Pablo está haciendo alusión a eso y no es muy descabellado llegar a pensarlo porque el mismo Pablo que escribe esto es el que escribe la carta a los Efesios. Y un pasaje muy conocidísimo, el pasaje capítulo 6 de los Efesios, donde habla de esa armadura de Dios, y muy probablemente es esa la idea de Pablo también, donde él dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a qué? A las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y vuelve a insistir el apóstol Pablo, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir
ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, el calzado para proclamar el evangelio, el escudo de la fe, y así continúa, las flechas encendidas para apagar las obras del maligno. Así que, hermanos, ¿qué más podemos nosotros agregar a este bello pasaje que estamos concluyendo ya? Bueno, que debemos mantenernos constantes en una mente renovada. Recordemos que la idea de Pablo es esa. Ustedes no son de este mundo, no se acoplen a él. Mateo capítulo 18, el Señor Jesús dice, mi reino no es de este, perdón, el Señor Jesús dice, en mi reino las cosas no se harán así como acá. Perdón, Mateo 20, estoy haciendo una imprecisión ahí. Mateo capítulo 20, versículo del 20 en adelante. En mi reino las cosas no son así. ¿Cómo son entonces? Bueno, en mi reino, el que quiera ser el mayor será el servidor, ¿sí? El que quiera ir por delante, ¿qué dice? Tendrá que ser el que sirva. Y ese es el ejemplo, hermanos. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, lo que nosotros buscamos es parecernos a Cristo. Así que yo creo que ha quedado muy claro. Creo que ha sido una lección de la cual todos podemos aprender, muy valiosa, hermanos. No depende nuestra, y creo que yo quiero resaltar esto, ¿no? Nuestra vida cristiana no depende de los terceros. Somos responsables de vivir. No que me hicieron algo, no que dijeron algo de mí. Ame. Ore por sus enemigos, renueve su entendimiento, no se acople a este mundo que busca todo el tiempo venganza, vístase con la armadura de Dios, ore, lea, predique, viva sabiamente. Y como decía el apóstol Pablo en el capítulo 12, creo que era el versículo 22, creo, del capítulo 12, él hablaba que nosotros también debemos de buscar la paz con todos. Versículo 18, si es posible, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Nunca os venguéis vosotros, sino dad lugar a la ira de Dios. Hermanos, un día vamos a compadecer delante de Dios y allí sí va a haber una verdadera justicia que va a dar parejo a todos, hermanos. Así que vivamos con eso en mente, vivamos con eso y vivamos piadosamente. Sin nada más que decir, hermano John, si tienes algo que agregar, Amén, eh, amén. para No, mí es hasta acá. ya con eso despedimos a los hermanos y esperamos que la paz del Señor esté con todos ustedes, que la enseñanza haya sido de edificación y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Este fue tu programa Discipulado de Gracia. Estamos agradecidos con ustedes. Si quiere contactarnos, puede escribirnos por YouTube. En YouTube nos puede conseguir como Discipulado de Gracia, John y Frank, así lo encuentra más rápido, y nos puede escribir para que estemos en contacto, para que esté en nuestro WhatsApp, en el grupo, para que pueda estar directamente con nosotros aquí en la enseñanza, en Zoom. Y bueno, sin más preámbulos, sin más que decir, hermanos, Dios les bendiga y que Cristo los acompañe siempre.